Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos a empezar el capítulo 15 el día de hoy de Mateo. Ya hemos terminado la semana pasada el capítulo 14. Ahora nos toca el fabuloso capítulo 15. Digo fabuloso porque siempre uno se puede encontrar con sorpresas y con cosas que son algo que nos sirve justo en esos momentos cuando más lo necesitamos, porque la palabra de Dios siempre es apropiada y oportuna. El día de hoy vamos a empezar el versículo 1 del capítulo 15, así que espero que me estén acompañando con sus Biblias, y dice de la siguiente manera: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Esta palabra entonces implica que puede que esta situación haya pasado inmediatamente después de que Jesús estaba en Genezaret o unos días después. No se sabe exactamente la cantidad de tiempo, pero el tiempo era cercano, tampoco era muy alejado. Uno de esos días, por así decirlo, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Ya no solamente eran los fariseos, sino que también aquí se añadieron los escribas para que puedan de alguna manera detener el ministerio de Jesús. Y esta gente vino de Jerusalén. Acuérdense que Jesús y sus discípulos están en Galilea, al norte de Israel, estaban al norte. Estos escribas y fariseos eran de la capital, eran ahí del sur de Israel, justamente de Jerusalén. Era gente, obviamente, que estaba muy bien preparada, era gente que había hecho estudios, pero profundos de la Torá, es decir, del Pentateuco, de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Y miren lo que les preguntó, algo interesante que le preguntaron a estos fariseos. Le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora sí, tengo que explicarles más o menos cómo era la situación ceremonial en el pensamiento judío en esa época. Voy a hacerlo más breve y lo más claro posible. En esta época había dos escritos que se respetaban mucho entre los judíos. Primero estaba la ley escrita, que era la ley que Dios entregó a Moisés, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Eso era algo como la ley escrita, pero adicionalmente había otra ley oral, que era como la interpretación de algunos rabinos, algunos maestros, algunas escribas, a la ley escrita de Dios. Eran como una aplicación a la vida diaria de lo que estaba escrito en la ley escrita, en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Entonces había esos dos elementos fundamentales que tenían todos los judíos. El problema era que la ley oral, que generalmente escribían los escribas, los ancianos, algunos fariseos, gente muy preparada, era tanto sus comentarios, por así decirlo, que empezaron a escribirlo, y acerca del año 200 después de Cristo, un rabino llamado Jehúda empezó a recopilar, a juntar todos los comentarios de todos los rabinos de la ley oral para poder recopilarlo y ponerlo en un solo tomo, no en un solo libro. Y a ese libro se lo denominaron como el Mishnah, que quiere decir más o menos en el hebreo como repetición, como repetir. Pero después de un tiempo hubieron comentarios a la misma Mishnah. Había mucha gente, muchos rabinos también y mucha gente estudiosa que empezaron a poder añadir algunos comentarios a la Mishnah. Entonces, a esos comentarios adicionales se les denominó como Gemará. Gemará, como que quiere decir en el hebreo como adición, ¿no? Como aumentar. Ahora, la Mishnah, que era más o menos en el año 200, que era como los comentarios, algunas tradiciones judías de cómo se tenía que aplicar, algunas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, todo ese conocimiento oral de los rabinos, de los escribas, más la Gemará, que era una adición, se juntaron y se convirtió esos dos comentarios en el Talmud, llamado Talmud. Yo creo que tal vez ustedes han escuchado
esa palabra, ¿no? Que hoy en día incluso siguen estudiando los judíos, ortodoxos sobre todo. Entonces empezaron así poco a poco a recopilar, mejor dicho, de juntar algunos comentarios, aplicaciones a la vida diaria de algunos escritos, de los escritos, mejor dicho, de la ley del Antiguo Testamento, de los primeros 5 libros de la Biblia, de algunos profetas. Me imagino que también los fariseos, también, aparte del Pentateuco, tenían como algo, como la ley, como la palabra de Dios, los profetas, mayores y menores, ¿no? Pero los saduceos, que también era otra parte de los judíos, ellos solamente creían en el Pentateuco. Pero el punto aquí es que esta situación, esta ley oral, no la ley escrita, no los 10 mandamientos, que era algo que nadie podía negar ni discutir su validez, sino aquí el problema estaba en la ley oral, en lo que de alguna manera estaban interpretando algunos rabinos, algunos judíos, algunos ancianos, ¿no? Y por eso es que los fariseos en esta época y los escribas que se juntaron, le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No dice la tradición de Dios o la ley de Dios, sino son honestos y dicen: ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Porque ¿cuál era una de esas tradiciones? Era que se tenía que lavar las manos antes de comer el pan. Pero ustedes dirán: pero eso es normal, eso es obvio, eso es por higiene, eso es, todos lo tenemos que hacer todos en realidad. Sobre todo ahora en este tiempo tan peligroso, lo tenemos que hacer. ¿Qué tiene de malo en querer lavarse o tener que lavarse las manos antes de comer? Más bien eso es algo higiénico. El problema aquí no era un tema de higiene ni tampoco de limpieza. Los fariseos no estaban refiriéndose a ese lavamiento de manos en un sentido de higiene, de limpieza, sino que ellos se lavaban las manos no simplemente para descontaminarse de algunos virus, sino era más un tema ceremonial, era un tema más ritual. ¿Por qué? Porque en la cultura judía o en el Pentateuco se prohíbe, por ejemplo, comer algunos animales, ¿no? Solamente se podía comer aquellos animales de pezuña hendida, ¿no? Que podían ser las vacas, las ovejas, los cerdos no. ¿Por qué? Porque los cerdos no rumean, porque esa era la condición de comer carne, tenía que ser un animal de pezuña hendida, es decir, de una pezuña que esté dividida en dos y que pueda rumear. ¿Qué significa rumear? Es aquellos animales que comen, por ejemplo, el pasto, lo mastican, lo tragan, pero también lo vuelven a devolver, lo siguen masticando y así poco a poco. Las vacas hacen eso. Parece, no es muy agradable escuchar eso, pero eso es lo que hacen, ¿no? Y alimentan y sacan, obviamente, el máximo jugo, los máximos nutrientes al alimento que comen justamente las vacas, las ovejas, los chivos también. Entonces estaba prohibido esas cosas, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Y también estaba prohibido, o estaba mejor dicho, dictaminado en el Pentateuco, en el Levítico, creo que está escrito, y también en Deuteronomio, que se tenían que lavar las manos cuando tocaren cosa inmunda. Por ejemplo, cosas inmundas, o una persona estaba inmunda cuando en esta época una persona tenía una hemorragia de sangre, sobre todo las mujeres, ¿no? Si tenía hemorragia de sangre, era por un tiempo inmunda, tenía que hacer algunos lavamientos ceremoniales, porque si no lo hacía no podía entrar ni al templo ni a la sinagoga. O, por ejemplo, tocar algún muerto, algún animal muerto o alguna persona muerta. Si tocabas una persona muerta o un animal muerto naturalmente, no para sacrificar, sino un animal que haya muerto de manera natural, no podías tocarlo, porque si no estabas ceremonialmente inmundo. O sea, no podías entrar al templo y no podías entrar a la sinagoga. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Lavarte las manos. Eso sí estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pero los fariseos, los escribas, en la ley oral, adicionaron y dijeron: no solamente para la gente que tenga alguna hemorragia interna
o para aquellos que tal vez tengan o hayan tocado algo impuro. Ahora, incluso los gentiles también eran denominados como impuros. Entonces, cualquier judío que se chocaba, ¿no? Que tal vez por accidente tocaba algún gentil, o sea, alguna persona que no fuera judía, era denominado gentil. Entonces, se decía que si tocabas a un gentil ya estabas impuro, ceremonialmente impuro, y sí o sí tenías que lavarte las manos, ¿no? Porque tal vez estabas en el mercado, no sabías si esa persona tal vez había tocado a un animal. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Entonces, por eso es que los judíos empezaron a poder dictaminar y elaborar esta ceremonia de lavarse las manos. Ahora, no era por eso, por higiene, sino era para que puedas estar de alguna manera limpio ceremonialmente. ¿Cómo lo hacían? Bueno, se dice que para lavarse las manos ceremonialmente, no por higiene, sino ceremonialmente, tenías que poner tus dedos hacia arriba y tenían que echarte la mano, agua de la jarra, y luego volcarse y hacerlo más o menos cada vez antes de comer, ¿sí? Sin ni siquiera saber o estar seguro de que tal vez no importaba si estabas sin hemorragia, no importaba si no habías tocado a ninguna persona muerta o tal vez nunca habías tocado en el día a algún animal también muerto naturalmente, pero por si acaso, de alguna manera eso, por si acaso, tienes que lavarte las manos para que puedas estar apto ceremonialmente. Eso había llegado a tal punto de que era como un mandamiento, era como una orden que tenías que cumplir sí o sí, y si no cumplías eso, era como pecado, como infracción, ¿no? Entonces, en esta época empezaron a poder tomar la ley oral, estas tradiciones, en muchos casos por encima de la ley de Dios. Hay una parte en el Talmud que dice uno de los comentarios, que el Talmud dice que es más condenable si desobedeces una palabra de algún escriba que si desobedecieses la palabra de la Biblia. O sea, es mucho más condenable, decían ellos, es peor que estés en contra de lo que diga un escriba que lo que diga la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios había estado ya por debajo. Ellos pusieron su tradición oral por encima de la palabra de Dios. ¿Y eso qué llevó? ¿A qué llevó? Obviamente, a poder oprimir a las personas, a poder exigirles, ponerles cargas, obligarles. El legalismo ahí estaba floreciendo y eso obviamente hacía que la gente pudiera estar obviamente oprimida. Y no importaba si te sentías mal, con tal que cumplieras lo que tienes que hacer. No importa si tenías o no agua, no importa si tal vez estabas con hambre y de repente te equivocaste, te llegaba ahí de inmediatamente un escriba, un fariseo o alguien juzgándote. Entonces, era el problema eso. Por eso es que los escribas le preguntaron a los fariseos, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Porque no era por higiene, vuelvo a repetir, sino era por un asunto de un lavamiento ceremonial, ritual. Ahora, miren lo que Jesús respondió. Jesús les respondió el versículo 3 y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿Notan la diferencia? No dice la tradición de los ancianos, sino ustedes están quebrantando, no una tradición de los ancianos. Ustedes están quebrantando, les dice Jesús a los fariseos, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Por qué? Dice versículo 4 y les explica Jesús. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso está escrito en el Antiguo Testamento. Era una ley de Dios, no era una tradición de hombre. Versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado, dice Jesús, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y miren cómo termina el Señor diciéndoles, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuál era una de las consecuencias de poner la tradición del hombre por encima de la palabra de Dios?
era que podías fácilmente evadir algunas responsabilidades que tenías que hacer. Por ejemplo, era un mandamiento de Dios, no era una tradición humana el honrar a tu padre y a tu madre. Y el honrar a tu padre o tu madre no era simplemente decirle yo te honro, padre, o yo no te discuto, no. El honrar al padre y madre implicaba amor, implicaba respeto, profundo amor. Que si tu papá o tu mamá te mandaba a que laves los platos o tiendas la cama, lo tenías que hacer con alegría, lo tenías que hacer diciendo, sí papá, lo voy a hacer porque sé que me amas. Eso era honrar, respetarlo. Honrar no significaba que aunque te mandaban, ibas a lavar los platos o a tender la cama, pero enojado, ¿no? Como que molesto. Eso no era honrar. Entonces, era un mandamiento de Dios que pudieras honrar a tu padre y a tu madre. Y cuando tú crecieras y tus padres envejecían, también una manera de honrar era que tú proveyeras para tus padres en la medida de tus posibilidades. Y si tus papás necesitaban, tenías que darle, porque era una forma de honrarlo, ¿no? Cualquier persona haría eso, ¿no? Bueno, cualquier persona que no tuviera problemas externos, me imagino, o sea, no estuviera corrompido, no estuviera llena de insensibilidad, pero cualquier persona con sentido común, una persona generalmente que tenga un corazón sensible, hace eso, ayuda a su padre y a su madre por todo lo que hicieron por uno. Pero la tradición oral de los ancianos abría una ventana por la cual podías evadir esa responsabilidad poniendo como excusa el servir a Dios. Por ejemplo, tenías la obligación de ayudar económicamente a tu padre. Tenemos todos la obligación. Pero los rabinos y la tradición judía decía, puedes evadir eso, como diciéndole a tu padre, padre, mira, o madre, este dinero que lo puedo utilizar para ayudarte a ti, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es una ofrenda para Dios. Así que yo tengo que honrar a Dios, papá o mamá. Así que lo siento mucho, pero primero yo tengo que honrar a mi Dios y por eso no puedo ayudarte. La ley judía, o sea, la ley oral, te podía brindar esa posibilidad. El problema de esto, y lo peor, mejor dicho, de esto, era que esa ofrenda que esa persona decía que le iba a dar a Dios, en realidad muchas veces ni siquiera ofrendaba a Dios. Era para quedársela. Entonces, de esa forma, una tradición humana, una tradición oral de los hombres, de los ancianos, de los rabinos o de los escribas, invalidaba, ¿no? Como que hacía que pudieras evadir esa responsabilidad de tu padre, queriendo o de alguna manera tratando de tú quedar bien, ¿no? Tratando de tú lavarte las manos y decir, yo no estoy haciendo mal porque estoy honrando a Dios. Por eso Jesús decía, ustedes son los hipócritas porque por sus tradiciones están invalidando un mandamiento, están dejando morir a sus padres, están dejando que sus padres puedan estar ahí pasando hambre cuando ustedes tienen la responsabilidad y ponen como excusa el estar queriendo tal vez ofrendar a Dios cuando en realidad ni siquiera mucha gente lo ofrendaba ese dinero, lo gastaba para tal vez otras cosas. Y Dios, y Cristo mejor dicho, les hizo notar eso a esos fariseos y escribas. Y por eso les dice Jesús, les recuerda, ustedes son unos hipócritas. Miren, les llamó hipócritas y les dijo la verdad. Porque me imagino, hermanos míos, que cada uno de nosotros también, el Señor de alguna manera, de alguna forma, en su palabra o por algún mensaje, siempre nos dice la verdad. La verdad duele, la verdad nos humilla. La verdad puede producir dos cosas, o puede endurecernos más y decir, ¿quién eres tú para decirme eso? O puede llevarnos al arrepentimiento, a humillarnos y decir, es verdad, todo lo que tú me dices. Si soy hipócrita, es verdad. Pero lamentablemente los fariseos y escribas de esta época, la mayoría de ellos, se endurecieron más. Y por eso Jesús cita a Isaías y dice, este pueblo de labios me honra, porque eso es lo que hacían los fariseos. Mas su corazón está lejos de mí, porque se puede querer honrar a Dios teniendo el corazón lejos de Dios. Pues dice, en vano me honran enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres. Había gente, esa gente estaba enseñando mandamientos de hombres como si fuera mandamientos de Dios. En otras palabras, estos fariseos les estaban criticando, le estaba diciendo a Jesús: ¿por qué tus discípulos están quebrantando la tradición de los hombres? Pero estos fariseos no se daban cuenta que ellos mismos no solamente estaban quebrantando una tradición de los ancianos, sino estos fariseos estaban quebrantando el mandamiento de Dios. Y se atreven a poder estar viendo o estar queriendo juzgar cuando los discípulos de Jesús estaban quebrantando, por así decirlo, un mandamiento del hombre. Que no era por higiene, era por una situación ceremonial, ritual que ellos habían puesto. Ahora, nos vamos a quedar ahí. El día de mañana, Dios mediante, vamos a estar siguiendo, porque Jesús tiene mucho más que decirles. No solamente a los fariseos, sino a la gente que estaba alrededor de ahí. Pero antes de terminar, yo quisiera que podamos ver por lo menos dos cosas que podemos aprender de esta situación, de estos versículos. En primer lugar, hermanos, la lucha del cristiano, la lucha de usted que ha puesto su fe en Cristo, no va a disminuir. La lucha del cristiano no disminuye, sino crece. A partir de estos capítulos, la presión contra Jesús va a ser mucho más fuerte. Van a empezar a atacarlo mucho más fuerte. Y eso se va a evidenciar en la vida de todos nosotros. Nuestra lucha del cristiano, de nosotros, no va a disminuir, hermanos. Si usted piensa que poco a poco la gente va a empezar a dejar de atacarlo, los problemas van a empezar a alejarse, no. El cristiano, mientras va caminando por el camino angosto, se va a encontrar que los problemas van a acrecentarse, van a empezar a empeorar. Pero no tengan miedo, porque Jesús dice: yo he vencido al mundo, no temáis, ustedes también vencerán. Porque si vamos a pelear, no vamos a estar solos. El Señor está con nosotros y Él nos dará las fuerzas, la sabiduría para poder enfrentar esos problemas y aprender de esos problemas y así madurar y crecer a la estatura de Cristo. En segundo lugar, cuando nuestro corazón empiece a alejarse de Dios y su palabra, ¿no? Cuando empezamos a alejarnos poco a poco de Dios y de su palabra, empezaremos a hacer por lo menos tres cosas. Primero, a esclavizarnos, o mejor dicho, nos vamos a escandalizar por los pecados de los demás más que por los nuestros. Vamos a actuar como los fariseos. O sea, cuando nosotros empezamos a alejarnos poco a poco del Señor, es decir, ya no estamos orando mucho, ya no nos duele si no oramos, ya no nos inquieta si no oramos, y sí, ya no oramos un día, ya no oramos 2 días, ya no empezamos a orar una semana, ya no nos importa leer la Biblia, ya no estamos leyendo. Cuando empezamos a hacer eso, vamos a notar que nos vamos a escandalizar más de los pecados de las demás personas que de los míos. Es decir, cada pecado ajeno nos va a sorprender y nos vamos a escandalizar y nos vamos a ofender. Y decir, wow, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a hacer semejante pecado? Y no nos vamos a dar cuenta de nuestros propios pecados. Es decir, no nos vamos a sorprender de nuestros propios pecados. En otras palabras, nos vamos a sorprender más de la paja del ojo ajeno que de la viga que está en nuestros ojos. Pero en segundo lugar, miren lo que causa. También puede causar el que busquemos las formas de eludir responsabilidades, pero sin quedar mal. Cuando empezamos a alejarnos, cuando ya no oramos, cuando ya no leemos la palabra de Dios, cuando ya no queremos ver a Cristo, cuando alejamos nuestra mirada de Cristo, empezaremos a poder buscar la manera de poder eludir, de poder evitar responsabilidades. Pero sin quedar mal, ¿no? Sin que nadie nos diga que estamos haciendo algo mal, porque eso es lo que hicieron los fariseos y escribas. Eludieron la responsabilidad, buscaron la forma de poder evadir la responsabilidad de honrar a sus padres, pero sin quedar mal, ¿no? Como que, bueno, no, como por ejemplo, no sé, bueno, no estoy yendo mucho a la iglesia, no me estoy congregando, eso va a pasar cuando nos congreguemos, ¿no? Pero tal vez alguna gente diga, bueno, yo no estoy yendo mucho a la iglesia, no me congrego, pero tampoco soy mala persona, pero estoy diezmando, estoy aportando. Entonces, como que
quiere eludir la responsabilidad de que Cristo nos mandó o del que el Señor nos mandó mediante el apóstol Pablo, no dejando de congregarnos, quiere eludirlo, pero sin quedar mal. Entonces el hecho de dar, de ofrendar o de diezmar, eso como que le justifica, ¿no? Como, pero estoy haciendo esto. Podemos hacer eso. O podemos decir, bueno, no estoy leyendo mucho la Biblia, no estoy orando mucho, pero tampoco estoy haciendo mal a nadie, ¿no? Como que estoy portándome bien, no estoy ofendiendo a nadie, como que queriendo quedar bien. Por eso, cuando nos alejamos del Señor, cuando nos alejamos de la palabra de Dios, cuando empezamos a alejarnos de verdad de la oración, vamos a buscar, como los fariseos, alguna manera de poder eludir algunas responsabilidades, pero sin quedar mal, sin querer quedar mal. Vamos a buscar, y eso nos va a hacer hipócritas. Nos va a hacer hipócritas cada vez más y más hipócritas, como alguien decía, más sinvergüenzas. Ya no nos va a dar miedo. Vamos incluso a decir, mira papá o mamá, mira, te puedo ayudar, pero sabes que tengo que ofrendar. Justo viene la campaña de misiones, así que tengo que ofrendar ahí. Hermanos, esto por si acaso es una forma también de decirles y recordarnos a todos nosotros que el Señor quiere misericordia más que sacrificios, más que holocaustos. El Señor siempre ha pedido eso, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también. Así que nosotros no podemos querer poner como excusa nuestro sacrificio a Dios para no tener misericordia de las personas, de nuestros hermanos. Así que 1000 veces es mejor, y es lo que tenemos que hacer, es honrar a nuestros padres, ayudar a nuestros padres, antes de querer ofrendar a Dios. Porque si vamos a querer ofrendar a Dios con algo que pudimos ayudar a nuestros padres, esa ofrenda no va a ser una ofrenda agradable a Dios. El Señor va a decir, no quiero esa ofrenda, no quiero, mejor dásela a otro lado. ¿Por qué? Porque estás ofendiendo uno de mis mandamientos, te va a decir el Señor. Y de manera hipócrita vamos a querer honrar al Señor solamente de labios, cuando nuestro corazón se alejó de Él, ofendiendo, deshonrando a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a la familia, a los hermanos. Y en tercer lugar, el alejarnos de Dios, el alejar nuestro corazón de Dios y de la oración, de la palabra, va a lograr que nosotros empecemos a querer que tengamos razón, ¿no? Que en otras palabras no nos va a empezar a importar lastimar a otras personas con tal que se haga lo que queramos. Con tal que yo tenga razón, me importa si le daño, si le ofendo, con tal que yo tenga razón. Eso es lo más importante para mí. Vamos a empezar a ser de verdad insensibles. Y eso es algo que yo a veces me asusto, porque en algunas ocasiones yo también he actuado así. O sea, yo he preferido tener la razón a sentirme humillado, y no me importaba si la otra persona le iba a ofender, le iba a lastimar o se iba a ir tal vez, no sé, dolido. No, la cuestión es que yo tenga razón. Y a veces eso produce, hermanos, que nos importe más tener razón que la salvación de las personas, que la edificación de las personas. Hermanos, ¿qué importa si no tenemos la razón? Eso no importa, el querer creerse que la sabemos todas. Pablo decía, el conocimiento envanece. De nada sirve tener conocimiento, porque en realidad cuando habla del amor, Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Al final en el cielo, todo el conocimiento de nada nos va a servir, pero el amor, la fe y la esperanza son las que van a estar eternamente. El amor edifica. Así que de nada nos sirve conocer todos los misterios, de nada nos sirve conocer de pe a pa la Biblia, si no tenemos amor, si no tenemos amor. Y no hacemos todo lo posible para salvar a esa persona y para edificar a nuestro hermano. Así como Pablo hacía. Pablo decía de que él se hacía de todo, se acomodaba a todo para no aceptar con el pecado o el pecado de la otra persona, sino para salvarlo de alguna forma, para ver cómo esa persona puede ver su pecado, arrepentirse y creer en Cristo.
Él estaba dispuesto incluso a dejar todo su conocimiento, de todos sus títulos, con tal de salvar a alguien. Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a buscar. Así que hermanos, que Dios nos ayude a que cada vez podamos honrar, alabar, servir al Señor, pero no de labios solamente, sino de corazón. Y que no nos apartemos de la oración ni de la palabra. En este tiempo de encapsulamiento que estamos en nuestra ciudad, que podamos aprovechar para que nuestro corazón y nuestras almas se estén más apegadas a Cristo, más apegadas a Dios, más apegadas a su palabra, más apegadas a lo que Él quiere que nosotros hagamos, a sus mandamientos. No tanto a lo que nosotros pensamos o nos imaginamos, no a nuestras ceremonias solamente, sino a la palabra, a Cristo. Mientras más estemos cerca de Él, estaremos más seguros y más estaremos enfocándonos en nuestros propios pecados que en los pecados de la gente de afuera. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, mucho ánimo y el día de mañana, Dios mediante, estaremos continuando con este precioso capítulo 15 de este libro de Mateo. Bendiciones.